Yo no era alguien que enfermase muy seguido, es más, nunca solía coger un constipado siquiera. Tenía una salud fuerte debido a la buena alimentación que tenía en combinación con rutinas de ejercicios todos los días. Pero ese dichoso día, que decidí saltarme la dieta por ir a comer a un restaurante asiático de dudosa higiene con mi mujer, en el cual me sirvieron un plato que no tenía muy buena pinta, pero, por vergüenza a devolverlo, decidí comérmelo. Eso llevó a pasar la peor noche en mis 30 años de existencia en el aseo, devolviendo hasta el último rastro de comida en mi interior, tanto por arriba como por abajo. Además de un dolor de estómago tan fuerte que se hacía insoportable, esto, obviamente preocupó seriamente a mi mujer, que se ofreció a llevarme al hospital más cercano para que viesen qué hacer debido a la intoxicación que tenía. Al final, tras ver que los síntomas iban a peor, decidí aceptar, llevándome a las 3:30 de la mañana al hospital que teníamos al lado de casa, que la verdad se veía un tanto antiguo, ya que donde vivíamos era un pueblo con más de 1000 años de historia detrás. Al llegar, no tardaron demasiado en ver que se trataba de un caso un tanto grave y me ingresaron de inmediato, realizándome un lavado de estómago que me dejó como nuevo. Tras eso, me colocaron una vía conectada a una bolsa con suero entre otras cosas y me dijeron que me tendrían en observación mínimo por 3 días, cosa que claramente me alegró entre poco y nada. Finalmente, mandaron a mi mujer a casa hasta la mañana siguiente, cosa que me extrañó un poco porque supuestamente dejan quedarse a una persona con el paciente de normal, además de que la enfermera me contó que los pacientes debían de seguir una lista de reglas para poder permanecer ingresados en el hospital, pero que eran unas reglas que llevaban así desde que se fundó el hospital hacía 500 años, y que no podían ser eliminadas y desobedecidas, para tener una correcta y sana estancia en el hospital. Cada vez me extrañaba más la situación, ya que, con mis 30 años, obviamente había escuchado leyendas extrañas de que, en la noche, sucedían cosas en este hospital y que los pacientes debían seguir reglas y ese tipo de historias de miedo que se inventan los nenes, pero, al parecer era real. Tras eso, agarré la lista que me tendió la enfermera, y con eso se marchó, deseándome una buena noche. Al cerrar la puerta, empecé a leerla. Eran 4 reglas para una corta estancia por observación en el hospital. Regla número 1. Si entra una enfermera que no has visto nunca a la hora de cenar y te deja una bandeja de comida, ni se te ocurra comerla. Pulsa el botón de llamada y pronto acudirá la enfermera a tu cargo para sustituirla por la cena real. Regla número 2. Si a medianoche o de madrugada entra un doctor que se hace llamar López diciendo que es hora de hacerte las pruebas, niégate diciendo que ya te encuentras bien, y no vuelvas a responderle nada más, da igual lo que te pregunte. Regla número 3. Si en algún momento de la noche, te despiertas repentinamente y no puedes volver a dormir, llama inmediatamente a las enfermeras por el botón e ignora cualquier cosa que suceda. Si saben que notas su presencia, no volveremos a verte. Regla número 4. Si durante la noche, ves en la ventana a un ser sin rostro y con ropaje de doctor, buena suerte encontrando un escondite, ya que tendrás que evitar que él te encuentre. Aunque esto lleva más de 300 años sin suceder, así que esperemos que tú no rompas la racha. Tras leerla, sinceramente que me pareció una broma de mal gusto, aunque, pronto, me daría cuenta de que no sería así. Esa noche, al haber sido ingresado bien entrada la noche, no sucedió nada, pero, a la noche siguiente, me daría cuenta de que era algo real. Por el día todo estuvo tranquilo. Mi mujer estuvo conmigo desde bien entrada la mañana, hasta que le dijeron que debía irse a las 9 de la noche. Durante ese periodo le conté sobre las reglas que me habían dado, donde ella también me afirmó que pensaba que todo se trataba de una leyenda, aunque, al igual que yo, pensó que todo se trataba de una broma de mal gusto. Cuando se marchó por orden de la enfermera, mi cuarto se vio bastante tranquilo, hasta que a las 10 de la noche, entró una enfermera que no había visto todavía, dejándome una bandeja que asumí era la cena en mi mesa y retirándose, todo esto sin decir una palabra.
cosa que me pareció algo sospechosa al principio. Al abrir la bandeja, me invadió un horrible olor procedente de la comida, la cual, al observarla bien, estaba podrida y llena de gusanos, por lo cual, obviamente, no iba a probar un bocado, y, al revisar la lista de reglas, entendí todo, por lo que llamé a la enfermera con el botón de emergencia. Al rato acudió esta con otra bandeja de comida, y se disculpó por el incidente, llevándose la otra bandeja mientras mostraba una mueca de asco por el olor que ésta desprendía, y, al abrir la bandeja de nuevo, pude observar que era la misma comida que antes, pero esta estaba en buen estado, y desprendía el típico aroma de una comida de hospital. Tras comerme la cena, volvió la misma enfermera, llevándose la bandeja y deseándome una buena noche de descanso. Le respondí que eso intentaría y le agradecí por la comida, dejándome a solas en la habitación. Cuando estaba a punto de caer dormido, escuché la puerta de mi cuarto abrirse lentamente, y al mirar, pude observar cómo un anciano con bata blanca entraba, al mismo tiempo que me miraba fijamente. Al estar enfrente de mi camilla, se presentó como el doctor López, y decía que era la hora de realizarme las pruebas médicas para darme el alta. Obviamente, extrañado, le dije que no hacía falta, que me encontraba bien y que las hiciésemos mañana. En ese momento, la cara del doctor López se convirtió en una de disgusto e impaciencia. Empezó a insistir en que debíamos realizar las pruebas ya mismo, debido a que estaba en riesgo crítico, rogándome por aceptar y empezar ya mismo a hacerlas. Fue tan extraño que volví a pensar en las reglas, y, al revisarlas mientras López seguía rogándome, caí en cuenta de que estaba en lo correcto, manteniéndome callado por los siguientes 15 minutos, en los que López no paraba de decirme razones por las cuales aceptar el realizarme las pruebas. Finalmente, se acabó rindiendo, marchándose y dejándome con la cabeza saturada de sus gritos insistentes. Por fin, en la tranquilidad de mi habitación, pude descansar, pero no por mucho tiempo, debido a que de repente, empecé a notar cómo me tocaban el brazo, levantándome de un grito, para ser recibido por mi mujer mirándome extrañada. Cuando me calmé, le conté todo lo sucedido, y que necesitaba que me sacasen de este hospital inmediatamente. Pero ella me calmó, diciendo que igual todo fue una pesadilla de esas que son muy realistas, pero, yo en el fondo sabía que no era así, que todo lo ocurrido fue total y completamente real. Cuando acudió la enfermera a mi habitación, nos dijo que mañana me darían por fin el alta, debido a mi rápida y correcta recuperación. Eso me tranquilizó, puesto que solamente me quedaba una noche más por aguantar. Al caer la noche, la enfermera me trajo la cena, tratándose por suerte de la real, y enseguida me quedé profundamente dormido, despertándome a mitad de la noche, como si hubiese dormido 2 días completos. No entendía el por qué sucedía aquello, y rápidamente acudí a la lista de reglas. Viendo que se trataba de penúltima regla, desesperadamente agarré el mando y pulsé el botón repetidas veces. Mientras esperaba, podía notar un ambiente denso, en el que hasta me costaba respirar, cuando en ese momento empecé a escuchar murmullos alrededor de mi cama. Extrañamente, pese a oírlas como si estuviesen justo alrededor de la camilla, no podía ver a nadie. Ya que estaba solo en mi cuarto, haciendo caso a las reglas, las ignoré completamente, o al menos, disimulé lo mejor que pude el no hacerles saber que no las escuchaba, ya que no sabía el destino que me depararía en caso de que se diesen cuenta de que podía notarlos. Por suerte, 10 minutos después apareció la enfermera, preguntándole lo que me sucedía, y, al enseñarle la lista de reglas, su rostro cambió a uno de preocupación, al darse cuenta de lo que sucedía. Respondió con un, enseguida lo soluciono, sacando un incienso que llevaba en un bolsillo y encendiéndolo. Tras dejar el humo en toda la habitación, se disculpó y me volvió a dejar solo en la habitación. Por suerte no sucedió nada por unas horas, hasta que ocurrió lo peor. En primer lugar, me costaba conciliar el sueño, y no entendía por qué, ya que la regla de antes había dejado de aplicarse. Cuando entendí por qué, me sentía observado. Al abrir los ojos y mirar a mi alrededor, al principio no vi absolutamente nada. Y me estaba empezando a sentir nervioso, ya que me sentía muy observado,
cuando, al mirar a la ventana, lo vi. Un ser con la misma cara que el doctor López, pero sin rostro, y con su bata blanca, mirándome fijamente. No me lo podía creer, en 300 años no había sucedido eso, y justamente me tenía que ocurrir a mí. Un profundo sentimiento de miedo y horror empezó a invadirme, al mismo tiempo que salí huyendo de mi habitación. Por alguna razón, el hospital se encontraba vacío, ya que al ir a donde estaban todas las enfermeras y enfermeros, no había nadie. En ese momento, empezó a llover afuera del hospital, al mismo tiempo que empezaba a entrar luz de afuera. Una iluminación rojiza que no tenía ningún sentido para ser las 4 de la madrugada. Desesperado, me escondí en un armario que había en la zona de descanso, rezando por no ser encontrado por aquel ser sin rostro. No pasó demasiado tiempo cuando empecé a escuchar múltiples pasos pesados por los pasillos, a la vez que los mismos murmullos que había escuchado solo una hora antes. Para mi fortuna, esos murmullos decidieron entrar en la zona de descanso, en donde yo estaba escondido. A punto de llorar por el miedo, me puse las manos en la boca en un intento por hacer el menos ruido posible con mi respiración. 20 eternos minutos pasaron con esos seres paseándose por la habitación, cuando dejé de escuchar los murmullos, aliviado por haber sobrevivido. Solté un suspiro para liberar la tensión acumulada, cuando las puertas de mi escondite se abrieron de golpe. Lo único que pude hacer fue soltar un grito ahogado antes de que se cerrasen de nuevo.